Pedimos las disculpas. Sí, ahí nos disculpan, como nos disculpan a nosotros los que casi no escuchamos bien, porque a veces estamos, ¿cómo? Y la gente se aburre de repetir. Usted sabe que eso es muy triste, porque a veces de verdad la gente, bueno, depende de las personas, pero además cuando la gente está también adulta mayor, la gente es como, ni le hablemos porque ni me oye. Ujú, ujú. Yo he escuchado ese término, déjelo ahí De porque por sí ni ni escucha, ¿no? escucha. Y uno a veces habla delante de la persona suponiendo que la persona no escucha. Y sí, tal vez no escucha, pero es muy triste para la persona Ujú, sentirse aislado. ujú. Hoy vamos a hablar precisamente del papel de la familia en la rehabilitación auditiva, que eso es sumamente importante. Así es, y para ello hoy nos acompaña Silvia Bonilla, que es máster en audiología de la Clínica Auditiva Audinsa. Hoy está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneces? Hola, muy buenos días. Feliz de estar acá con ustedes nuevamente en esta Ay, mañanita tan soleada. Tan Linda rica, tan mañana, soleada, ¿verdad? Sí, ¿verdad? está Y tan súper. patrióticos, También. ¿verdad? Y tan niños, ¿eh? Tan niños también. Qué dicha que está con nosotros hoy, doctora. Y sí, sí se genera, ¿verdad? La familia puede ser o ese 50% de apoyo que necesitamos para seguir dando ese paso en la rehabilitación auditiva o el que nos va a tirar para atrás en continuar con ese proceso. Y es que 6 de cada 10 personas que utilizan audífonos los dejan de utilizar por diferentes razones, porque escuchan mucho ruido y no se adaptan, porque no se acostumbraron a los dispositivos o le tienen miedo a los audífonos, o porque en la familia no tienen el apoyo en cuanto al mantenimiento, la manipulación del audífono, y eso marca muchísimo la diferencia en esos usuarios. Sí, influye mucho la formación o la información que tengamos de lo que está viviendo nuestro Exacto. familiar también. Y es que muchas personas piensan que el ponernos los audífonos, el ponerse el audífono, ya ahí terminó el proceso de rehabilitación auditiva, y Ay, en no, realidad ahí empieza el proceso de rehabilitación auditiva. El ponerse un audífono no es como ponernos los anteojos o los lentes para ver mejor, sino que el cerebro tiene que acostumbrarse a escuchar nuevamente los sonidos y aprender a escuchar nuevamente los sonidos, y eso puede tardar semanas o incluso meses dependiendo de cada paciente. Ujú. ¿Qué es, digamos, cuando ya se da la, ¿cómo se pone? La colocación del Ajá. audífono? ¿Qué es lo que tiene que empezar a saber no solo la persona que lo porta, sino la familia? Porque la familia tiende a pensar que ya lo solucionó, ya oye Sí. bien, ya se acabó. Y justamente porque muchas veces lo que sucede con la familia es que dicen, no, ya tiene el oído biónico, Exacto. entonces yo le puedo hablar desde la cocina y él me va a escuchar, o le hablo desde otra habitación y él me tiene que responder a lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Y más bien, siempre que utilicemos audífonos, no importa si es usuario o no, ¿verdad? Si es una persona con pérdida auditiva que usa o no audífonos, siempre tenemos que hablarles de frente, siempre tenemos que valernos de la parte de la iluminación, ¿verdad? Nunca hablarles como contraluz para que ellos también puedan ver los gestos en la cara y que se puedan compensar la parte que no están escuchando con la parte visual. También tenemos que hablarles claro, no exagerar las palabras, tratar de pronunciar correctamente. Esas son cositas que nosotros como familiares o compañeros de una persona con pérdida auditiva podemos utilizar para que esta persona se sienta cada vez mejor. Y tenemos que manejar también las expectativas, ¿verdad? Eso que les estaba comentando al principio, de no esperar que ya con el audífono escuche al 100% y tampoco apuntarle con el dedo o acusarlo diciéndole, "Ay, pero es que usted está usando audífonos, debería estar escuchando súper bien", ¿verdad? Porque más bien eso puede generar rechazo en el uso de Están la malos prótesis. esos audífonos. Exactamente. Están malos. Que es que usted está Nada sordo, escucha. entonces no me escucha, ¿verdad? Y ese tipo de frases que muchas veces hacen sentir mal a la persona. Claro, por supuesto. Y entonces además yo creo que también hay un tema de adaptación, Claro. ¿verdad? Porque yo creo que también se queda como la costumbre de que, como papá escucha el volumen altísimo del Claro. tele, entonces lo dejamos así, o el tono con el que le hablamos ya no. Claro. ¿Verdad? Uno estaba acostumbrado Claro, a hablarle súper hablarle fuerte muy fuerte. y ya no. Eso es muy importante cuando empezamos con el uso de los audífonos, y justamente este proceso de colocación del audífono y acostumbrarme a escuchar con el audífono se llama proceso de adaptación auditiva. En este proceso nosotros tenemos que modular la voz, ya no tenemos que subir tanto el volumen de la voz para que la persona me pueda escuchar, porque eso más bien puede distorsionar el sonido con el audífono y puede generar un rechazo en el uso de la prótesis auditiva, ¿verdad? Y el apoyo también que la persona le pueda dar en cuanto a la limpieza y la manipulación del audífono.
tenemos que saber que cuando estamos utilizando audífonos, los audífonos se tienen que limpiar porque entran en contacto con el cerumen que produce el oído. Entonces tenemos que hacer una limpieza todos los días, tenemos que cambiar diferentes partes para que se mantengan limpias y el sonido pueda transmitirse correctamente. Entonces conocer todos estos aspectos va a marcar mucho la diferencia, tanto en la parte de la familia o de los compañeros que tenemos en la casa, como también del usuario, ¿verdad? Conocer qué esperar del audífono, conocer cómo se maneja, cómo se cuida, para que tengamos una vida útil más larga y más provechosa de esa prótesis. Y eso es importante de saber uno como familiar también del cuidado que Claro. tiene el aparatito, ¿verdad? Claro, El sí. audífono, Claro. también para Y ayudarle. saber qué esperar, ¿verdad? Porque como les decía también al principio, muchas personas dicen, ya tiene el audífono, tiene un oído biónico, va a escuchar el alfiler cuando se cae, ¿verdad? Como dicen algunos anuncios que Sí. vemos en televisión. Y eso no Sí, sí. pasa así, eso no pasa así. Nosotros en realidad con el audífono lo que queremos escuchar y lo que queremos aprovechar son las voces. Entonces depende mucho de la audición que tenga la persona, cuánto está escuchando y qué tanto podemos esperar nosotros de mejora con el audífono. Y muchas veces la familia también puede marcar la diferencia en cuanto a esto porque se hace más realista Sí. el proceso. Ujú. Eso va en cada persona, me imagino, pero, en cada pero persona. más o menos cuánto tiempo dura como para ir adaptándose, ir sintiendo ahí un poquito la diferencia. Depende mucho de la pérdida auditiva, del tiempo que tenemos con esa pérdida auditiva y de la persona, de la edad de la persona. Entonces puede durar semanas. Yo tengo pacientes que yo le pongo el audífono e inmediatamente ya se adaptaron al audífono y no se lo quitan para nada. Y hay personas que les tardan unos 3, 6 meses en adaptarse. ¿verdad? Ujú, eso va a depender. Va a depender. Sí, y algo también que me llama mucho la atención ahora, lo que aportaba Mau, doctora, y que uno lo vivió por experiencia propia, Sí. qué importante también es uno asistir a las citas Uy, muchísimo. con la persona, ¿verdad? Puede ser que la persona esté joven, ¿verdad? Y que tenga una condición de pérdida auditiva fuerte, o puede ser que la persona no esté tan joven. Y Ujú. cuando es ahí, hay que acompañarlos mucho. Claro. No solo el que porta el audífono tiene que saber los cuidados que tiene que tener, sino alguien de la familia que lo acompañe para que le recuerde. Claro, ¿verdad? y que lo acompañe en ese proceso, no solamente Sí. acompañarlo en la cita, Sí. es acompañarlo en ese proceso. Cuando nosotros ponemos el audífono, y dependiendo de la edad de la persona, es un dispositivo electrónico nuevo. A veces le tienen mucho miedo simplemente porque usa baterías Exacto. o porque hay que ponerlo a Ujú. recargar, no sé cómo se maneja. Entonces hay cierto temor en cuanto a la manipulación. Si yo tengo una persona que me acompaña en ese proceso, va a ser mucho más fácil. A veces me pasa con pacientes que dicen, es que mi hijo en la casa dice que el audífono no sirve. ¿Y dónde está su hijo? Ujú. No viene a la cita, Ajá. ¿verdad? Entonces también esas personas no solamente que se preocupen, sino que se ocupen y que vengan y asistan y que puedan también tener herramientas para poder ayudarle a esta persona en la casa. Claro. Estos no traen ningún tipo de aplicación para el Ahora teléfono. los audífonos traen aplicaciones para el celular. Dependiendo del celular, vamos a tener dispositivos que van a ser compatibles porque depende mucho del código de Bluetooth que tenga el teléfono. Entonces ya casi que la mayoría, te puedo decir que el 90% de los dispositivos de audífono que tenemos para escuchar mejor tienen una aplicación que es gratuita generalmente para poder manipular en el teléfono y eso nos va a ayudar mucho tanto al usuario como también hay aplicaciones para los cuidadores para saber cuántas horas usa el audífono, a qué volumen lo utiliza. Él va registrando el ambiente en donde más utiliza el audífono y puede ir haciendo ajustes ahora con la inteligencia artificial. La idea es que el usuario manipule la menor cantidad de veces el audífono para que el audífono también vaya haciendo modificaciones según las necesidades de volumen que tengamos. Y ahí también es importante, si ya son mayores, como decía Nubia, la familia, ¿verdad? Sí. Para el manejo, la manipulación ahí en la Claro. aplicación. Sí, Claro. y es que son cositas muy chiquititas también que a veces el adulto mayor no puede recordar dónde las guardó, Claro. cómo las guardó. Yo me acuerdo que nosotros le habíamos comprado a mi papá un deshumedecedor, Correcto. ¿verdad? Que es sumamente importante, muy que el importante. audífono no se llene de humedad. Ujú. Entonces nos explicaban que cuando él se bañaba, había que ayudarlo a limpiarse bien y Claro. secarse bien el oído, porque como ahora se introduce dentro de la orejita, ahí tiene que estar seco para que el audífono no adquiera humedad. Ujú. Correcto. Entonces estaba el deshumedecedor y el cargador de baterías, ¿verdad? Entonces que hay que sacarle la batería y ponerla por aparte. Correcto. Entonces mis papás ponían
el audífono en el cargador de batería y en el deshumedecedor ponían la batería. Ay, Dios mío. Y Se les hacía un enredo. Chanfle. Claro, Se les hacía un claro. enredo. Claro, y por eso también se ha pensado en soluciones que incorporen las dos. Sí. Entonces, en donde se carga, también se pone el deshumedecedor. Sí. Precisamente para evitar esas cosas, porque es tanta información que a veces se nos olvida y se nos enreda y uno entiende, ¿verdad? Entonces uno lo que quiere es darles herramientas para que tengan una solución y no un problema. Exacto. Porque muchas veces el tener cositas o dispositivos electrónicos más bien se pueden Claro. convertir en un problema en la familia y no en la solución que estamos Sí, hasta para buscando. cargar el teléfono, algunos se les hace Claro. un mundo. Cable y todo, Claro, sí, 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 sí. claro. Entonces, pensando en eso y ahora que estamos en el mes de la independencia, pues empoderarse de esa pérdida auditiva y ser consciente de que tenemos una dificultad en la audición hace también que estas personas sean independientes y que puedan resolver sus actividades diarias, asistir a las citas con seguridad. Y sí, sabemos que muchas veces y algunos no quieren venir acompañados, pero el acompañamiento familiar es muy importante y va a marcar muchísimo la diferencia. Y qué bonito también, ahora creo que lo mencionaste, bueno, ahorita que decir lo de la independencia es que a veces nos acostumbramos o ya está viejito, Claro. ya es normal que no normal. escuche, pero vea qué bonito esto, ¿verdad? Que dice que su suegra estaba muy sordita y dice que se deprimía mucho. Le pusieron audífonos y le cambió la vida. Le Claro. hablan de frente, despacio y ahora se puede conversar con ella. Bien, la hubieran dejado, no, ya es parte de la edad. Claro. Ya no, ¿qué Y esa vamos es a una hacer? frase que nosotros escuchamos frecuentemente en la consulta, ¿verdad? De que incluso hay profesionales en la salud que dicen, no, ya no es necesario ponerle un audífono, o póngale solamente uno, pero ocupa los dos, porque ya por la edad no es necesario, es normal que tengamos una pérdida auditiva, y en realidad no es normal que tengamos una pérdida auditiva. Tenemos que dejar de normalizar la pérdida auditiva por la edad, porque las personas, no importa la edad, pueden tener calidad de vida, y la comunicación va a marcar muchísimo la diferencia en cómo este adulto mayor puede vivir y puede apoyarse también en sus actividades familiares y puede mejorar muchísimo su capacidad de comprensión y de conversar y participar en las actividades familiares. Claro, el sentirse involucrado, ¿verdad? Exactamente. El sentirse aislado los deprime un poco. Exactamente. Ellos se aíslan. La vergüenza de pedir que le repitan las cosas, la vergüenza de sentir que tal vez los van a regañar porque no están escuchando bien, puede marcar muchísimo la diferencia en el estado emocional de una persona. Estas personas pueden llegar a deprimirse, se aíslan y no se van a sentir bien participando con las personas que más quieren, ¿verdad? Claro, es importantísimo seguir todas estas recomendaciones y recordar que es muy importante la rehabilitación auditiva. Una vez que una persona le otorgan el audífono, ahí empieza más bien el proceso para que nosotros podamos ayudarle a que primero se adapte, nosotros nos adaptamos también y sobre todo le ayudamos con los cuidados. Un audífono es un accesorio indispensable, ¿verdad? Es como portar, no sé, yo pienso que portar cualquier situación que nos ayude en nuestra condición de salud. Los lentes hay que cuidarlos, ¿verdad? Los brackets, y cuando te pones ortodoncia hay que cuidarlo. Lo mismo el audífono, con el mismo chineo, los mismos cuidados, pero nos tenemos que involucrar todos. Así Todos, es. así Y es. por supuesto, asistir a los lugares adecuados, con profesionales, así como nuestra querida Silvia, que hoy nos acompaña, que ella es máster en audiología de la Clínica Auditiva Audinsa. Y acá te vamos a brindar los números telefónicos: 4000-1126, 4000-1126, también el WhatsApp 8747-2662, 8747-2662. Así es, recuerde que la puede seguir en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como @audinsa o Clínica Auditiva Audinsa. Y recuerden que ellos tienen un programa especial de responsabilidad social donde ellos atienden, hacen su consulta de valoración de manera gratuita al adulto mayor. Correcto. Así Todas es. las Bien. personas mayores de 65 años no tienen excusa para venir a hacerse su evaluación auditiva. Así Ahí lo es, tienen. invitadísimos y te agradecemos muchísimo, Silvia, Silvia. muchas gracias. Gracias a Y a ustedes. la, y a la Siempre. orejita también. Y a la orejita que siempre me acompaña. No, Sí. no me acuerdo qué nombre le pusimos. Fono, creo. Fono. O, Se no me llama acuerdo Fono. cuánto era. Fono. ¿No era? Fono. Fue. Usted le Sí. pone otros nombres, pero mejor Sí, no lo yo creo digamos. que le llamamos diferente, pero Sí, está bien. sí, bueno, no importa, ahí después nos acordamos. Mejor no diga. Que he visto esa oreja en otro lado. Pero no había sido. No, mentira. Silvia, muchas gracias. Con mucho gusto. De verdad gracias por a ustedes, acompañarnos. Un placer como Muchísimas siempre. gracias. Sí. Bendiciones.